Muy buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por estar en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Soy el doctor Juan Carlos Andagaray, médico internista, certificado y colegiado Vicente. Estos son mis conflictos de interés y para todos es, sin duda alguna, conocida la gran carga epidemiológica que tiene esta enfermedad. Llamo su atención a esta lámina. Ustedes pueden ver cómo de acuerdo a Ensanud 2022, la prevalencia global de diabetes en población adulta arriba de 20 años es del 18.3%. Y aquí quisiera llamar su atención dos puntos fundamentales. Uno, solo 12.6 conocen su diagnóstico, casi el 6% no lo conoce. Y esto es muy importante porque si nosotros vemos hemoglobina glucosilada promedio, nuestra población mexicana es de 9%. Y dos, no olvidar que si tomamos en cuenta prediabetes o glucosa normal en el ayuno o alteraciones de la glucosa en el postprandio o en la hemoglobina glucosilada por arriba de lo normal, la prevalencia es del 22%, de tal manera que si nosotros fusionamos esta variable, es de aproximadamente 42% predominantemente, lo cual es algo de alarma. Entonces tenemos una gran carga epidemiológica en este rubro, sin duda alguna, y para nosotros empezar a ver justamente esta sección y esta plática, quisiera poner una viñeta. Esta es una imagen ficticia creada por IA, pero es un paciente de más de 50 años con dislipidemia de 6 años que vive con hipertensión arterial. Llamo su atención que tiene un índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metro cuadrado de superficie corporal. Ustedes pueden ver sus cifras de presión arterial. Y el motivo de consulta es ataque al estado general, visión borrosa, poliuria y alteraciones en el apetito. Vean ustedes su manejo, tiene doble terapia antihipertensiva, un ARA2, un calcio antagonista, telmisartán amlodipino 2 veces al día. Pero cuando vemos sus laboratorios, tiene hemoglobina glucosilada de 8. Sin duda alguna, tiene una tasa de filtrado glomerular de 92 mililitros minuto. Tiene una albuminuria creatinuria de 15 miligramos, está dentro de lo permitido. Tiene una lipoproteína de baja densidad de 104, pero tiene también unos triglicéridos de 210 y una LT está completamente normal. Entonces, destacando las comorbilidades de la cuestión del peso, por supuesto la dislipidemia, la hipertensión arterial y antecedente del tabaco. Cuando vemos pacientes de novo, cuando vemos pacientes recién diagnosticados, nunca debemos de perder de vista esta imagen. Esta imagen es fundamental para comprender la historia natural del paciente que vive con diabetes. Aquí está nuestro paciente en el momento en que le estamos haciendo el diagnóstico. Es el momento cero para nosotros. Probablemente sea el momento cero para el paciente, el momento en que sale del consultorio medio desanimado porque se le ha dicho que tiene o que vive con diabetes. Pero quisiera llamar su atención. Vean el patrón de resistencia a la insulina que se presenta 4 a 10 años antes. Ustedes pueden ver el incremento paulatino de la resistencia a la insulina, que incrementa sin duda alguna la producción hepática aumentada, que es un factor que favorece hiperglucemia por parte del hígado. Por supuesto, ustedes pueden ver cómo el nivel de insulina de manera inicial empieza a incrementarse de manera normal hasta llegar a una fase máxima y con el paso del tiempo va disminuyendo. Vean la asociación del efecto incretina, que sabemos que es un sistema atenuado, y por supuesto la función de la célula beta pancreática va atenuándose. De tal manera que este momento que yo hago el diagnóstico, tengo el historial por lo menos de 6 mecanismos desde el punto de vista fisiopatológico que alteran la economía. Y es mi obligación, sin duda alguna, echar una mirada biológica a mi paciente
basado también en la historia clínica para ver si no hay una complicación de esa hiperinsulinemia, por ejemplo, hipertensión, si no hay albuminuria, si no hay alteraciones retinianas, porque sabemos que la presencia de complicaciones microvasculares se pueden presentar hasta el 30% en pacientes recién diagnosticados. De tal manera que, ¿cómo abordar este paciente que vive con diabetes? ¿Cómo abordar a nuestro paciente Luis? Sin duda alguna, no debemos de dejar de tomar en cuenta que la glucosa es esta piedrita del iceberg que vemos, esta punta del iceberg, pero hay otros elementos muy importantes en pacientes como Luis. Por supuesto, el peso es un punto esencial. Por supuesto que sabemos que la función renal y el riesgo cardiovascular es una parte fundamental, pero no olvidar que este paciente tiene miedos, que este paciente puede o no tener apoyo, que este paciente puede no tener estrés o puede no tener información adecuada de la enfermedad. Y ahí viene el primer precepto fundamental para establecer una estrategia terapéutica. La estrategia terapéutica que decidas debe ser tomado basado en los aspectos biológicos, psicosociales y conductuales del paciente. En el momento actual no podemos establecer estrategias terapéuticas si no podemos poner al paciente como pieza central en nuestro rol de manejo. Si evidentemente todo se enfoca a evitar complicaciones, si yo controlo presión arterial, LDL, si disminuyo la glucosa y los marcadores y tengo un impacto en peso, evidentemente este paciente va a tener menor riesgo de tener un desenlace cardiovascular y sin duda alguna va a tener mejor calidad de vida. Pero ¿qué hay de la realidad? Quisiera llamar su atención, queridos amigos y amigas de este maravilloso colegio, que si ustedes pueden ver estos pacientes categorizados por hemoglobina glucosilada y ustedes ven las gráficas de intensificación, nuestro paciente estaría virando de aquí a acá en esta gráfica. Y vean ustedes el porcentaje que tenemos en datos de vida real a nivel mundial de intensificación de la terapia. Vemos pacientes con 8% de hemoglobina glucosilada y solo el 28.4% de estos datos intensificamos la terapia, es decir, sumamos una terapia doble o creamos una triple terapia con mecanismos complementarios o establecemos la estrategia de dar una combinación que sea más efectiva. Vean aquellos que se acercan al 9. La intensificación y el cambio de terapia no pasa ni el 50%. Y vean aquellos que tienen más de 9%, no llega al 60%. De tal manera que tenemos una gran oportunidad modificando inercia terapéutica porque sabemos que todavía seguimos iniciando monoterapia, dosis bajas de monoterapia y a lo mejor el paciente es una cúmulo de factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades como lo hemos estado viendo. Tradicionalmente, hace décadas teníamos esta conceptualización. Empieza con un plan de alimentación, sigue con monoterapia a lo largo del tiempo. Si no tiene una buena respuesta, titula dosis altas la monoterapia. No tienes buena respuesta, establece una combinación en 2 o 3 fármacos. No tiene una buena respuesta, utiliza un inyectable. Pero lo que quisiera llamar su atención es que el camino para llegar a una intensificación del tratamiento puede llevarnos años. Puede llevarnos hasta 10 años, como lo vimos en los estudios de vida real. Y evidentemente la carga hiperglucémica, es decir, la exposición del paciente a hiperglucemia y por lo tanto la glucotoxicidad ya es mayor. Y por lo tanto es más factible que tengamos complicaciones y factores de riesgo. Lo ideal y la propuesta es establecer, como nuestro paciente Luis, que pusimos en la viñeta clínica, los factores que tiene, las comorbilidades que tiene, el riesgo cardiovascular y que tiene, y sin duda alguna crear en un corto tiempo estrategias combinadas de mecanismos complementarios justamente para tratar de disminuir en el menor tiempo posible la hemoglobina glucosilada y ahorrarle a este paciente
menor carga de glucotoxicidad. Ya lo dijo el doctor del Prato en uno de sus grandes estudios: pacientes que llegan temprano a la meta con las estrategias de combinación adecuada basado en su perfil del paciente tienen menor probabilidad de tener refractariedad al manejo a largo plazo. Pacientes que tenemos mucho tiempo y que nos lleva tiempo escalar la dosis, nos va a costar mucho más trabajo en un futuro aterrizar la estrategia terapéutica. Pero aquí viene el segundo mensaje importante. La inercia no solo se refiere a prescripción de fármacos, eso es algo fundamental. Se refiere a plan de alimentación, se refiere a actividad física, se refiere al sueño, se refiere al control del peso, de los lípidos, de la presión arterial, a la incidencia y a incidir nosotros, perdón, a la parte emocional, porque sabemos que esto impacta, y no olvidar la educación. También tenemos inercia en la educación del paciente y en dar las herramientas, que a veces no es nada fácil establecer esta estrategia de empoderamiento del paciente frente a su enfermedad. Pues pasando de lleno en el aspecto que han normado ahora las directrices de manejo, ustedes pueden ver esta adaptación de las recomendaciones del American Diabetes Association. Ustedes prácticamente lo conocen muy bien, pero quisiera llamar su atención que desde hace ya varios años dividen la estrategia en aquellos pacientes que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o aquellos pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular aterosclerótica o aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o aquellos pacientes que tienen enfermedad renal. Si estos pacientes entran en esta categoría, en estas 4 categorías de riesgo, debemos de poner en juego estrategias terapéuticas que tengan un efecto modificador de desenlace cardiovascular renal. Y sabemos que en el momento actual tenemos 2 grandes grupos farmacológicos. Uno de ellos son los inhibidores de SGLT2. Ustedes pueden ver en el rubro de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o riesgo alto, lo pueden ver en manejo de insuficiencia cardíaca con diabetes y lo pueden ver en enfermedad renal crónica. Pero también los agonistas de GLP-1 y los agonistas de GLP-1/GIP, por supuesto que ahora, y como han salido los estudios, también son un elemento importante. Llamo su atención al otro lado, a su mano derecha. ¿Qué pasa si esta población no tiene prioridad de hacer esto, dado que no tiene un factor de riesgo o en su defecto no tenga un desenlace clínico? No olvidar que tengo 2 grandes objetivos: impactar en el peso, nuestro paciente de la viñeta claro que se beneficia, y establecer un control glucémico seguro y eficaz. Ustedes pueden ver ahí la estrategia farmacológica que tiene un impacto en peso, lo vamos a desglosar más adelante, y también ustedes pueden ver las estrategias de control glucémico, destacando GLP-1 y GLP-1/GIP como muy alta, por supuesto destacando insulina. Pero quisiera llamar su atención al tercer punto. La eficacia de los fármacos orales se da por la construcción de alianzas terapéuticas o de combinaciones efectivas, que es la piedra angular de esta charla. Vean ustedes, si yo hago una estrategia terapéutica con fármacos orales, imagínense biguanida con una inhibidor de SGLT2 como canagliflozina y un inhibidor de DPP4, pónganle ustedes linagliptina o sitagliptina. Estos 3 fármacos tienen escenarios de acción complementarios y evidentemente se comportan de una mayor potencia, y por eso es importante que una buena estrategia de combinación de fármacos nos pudiera dar la oportunidad de tener un mayor efecto. Y aquí ustedes pueden ver de alta efectividad, pues los inhibidores de SGLT2, las sulfonilureas, tiazolinedionas y los inhibidores de DPP4 en un rango intermedio. Entonces, sin duda alguna, ya lo desglosamos. Control de peso es muy importante. Sabemos
que hay estrategias que tienen un efecto neutral como metformina y inhibidores de DPP4 y tenemos estrategias significativas como lo hemos comentado como agonistas de GLP-1, GLP-1 GIP y ya vimos cómo es importante también perfilar las estrategias terapéuticas en base a la eficacia. Situémonos en nuestro paciente. Y me voy a situar en nuestro paciente, Luis, que es el centro de toda nuestra toma de decisiones y abordaje, sin duda alguna, en estos cuatro pilares. Esta imagen es una imagen que nos reporta ya el manejo holístico del paciente. La realidad es que no tenemos tanto tiempo estableciendo que todo importa en nuestro paciente, pero evidentemente toda la decisión terapéutica desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico debe ser basado en el conocimiento de nuestro paciente. Cuatro pilares. Si se cae alguno de estos pilares, se derrumba todo. Es decir, se pierde el efecto maravilloso que vemos en los ensayos clínicos controlado. Primer pilar, ya dijimos, manejo eficaz, seguro del patrón de descontrol de la glucosa. Eso es muy importante. Segundo pilar, no olvidar que no debemos de dejar a un lado el peso como una comorbilidad que alimenta de factores fisiopatológicos y que favorece mayor disfunción endotelial, mayor hiperglucemia, complicaciones propias de obesidad como dislipidemia y mayor riesgo de mortalidad, debe ser tomado en cuenta. Tercer pilar, el manejo integral del riesgo cardiovascular al paciente. Porque no solamente importa la glucosa y el peso, importa las cifras de presión arterial, importan los triglicéridos, importa el tabaco, es decir, importa todo, importa la apnea del sueño que pueda tener el paciente, incluso si bebe alcohol, incluso si tiene trastorno depresivo, porque sabemos que es una manifestación que puede impactar de manera significativa los desenlaces. Y el cuarto pilar, si tenemos pacientes con factores de riesgo cardiovascular y renal, metabólico, hepático, o el paciente tiene datos de daño órgano blanco, debemos de utilizar estrategias que tengan un impacto en la modificación de desenlaces, fármacos modificadores de desenlaces. Ahí ustedes ven inhibidores de SGLT2 o la vía de las sincretinas GLP-1, GLP-1 GIP. Entonces, vámonos al primer recuadro, estrategias seguras, eficaces que disminuyan glucosa. Y en el concepto de seguridad, por supuesto, involucra hipoglucemia, menos hipoglucemia, le ayuda al paciente. En el contexto de eficacia, sin duda alguna, disminución de hemoglobina glucosilada y marcadores de descontrol glucémico y también en el principio de seguridad de eventos adversos. Esto es fundamental. Entonces, tomemos nuestro 25% de enfoque glucocéntrico. Quisiera llamar su atención a esta imagen. Ustedes pueden ver, estos son desenlaces microvasculares en población que vive con diabetes. Estamos viendo una gráfica de medidas de asociación de hazard ratio. Ustedes pueden ver complicaciones macrovasculares, siendo la más común evento vascular cerebral y síndrome coronario agudo. Y no olvidar siempre mortalidad global, que es una variable que a nosotros nos ayuda en sobremanera. ¿Cuál es lo más importante que quisiera destacar de esta imagen? Si llegamos temprano al diagnóstico y metemos con la estrategia terapéutica combinada perfilando al paciente de manera eficaz a un control de hemoglobina glucosilada a menor tiempo, es decir, si el paciente tiene menor tiempo de exposición a carga hiperglucémica, vamos a tener una disminución significativa del riesgo de desenlaces microvasculares, macrovasculares y por tanto mortalidad global. Viéndolo del lado contrario, si nos tardamos en llegar al control metabólico, vamos a tener un desenlace adverso y mayor riesgo de complicaciones. Entonces, este concepto de carga hiperglucémica es fundamental y ahora tenemos nosotros la obligación de llegar temprano y de manera eficaz con estrategias combinadas
basados en el perfil de paciente para dar justamente este beneficio. Entonces, siguiendo en este tema de nuestro 25% glucocéntrico, ustedes pueden ver aquí la estrategia terapéutica que hemos tenido. Sabemos que GLP-1, GIP tienen un efecto importante en pérdida ponderal, pero quisiera llamar también su atención en dos escenarios. Vean, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen manejo con inhibidores de SGLT2, aquí está canagliflozina, vean la disminución de la hemoglobina glucosilada. Vean ustedes el impacto que tiene sulfonilureas, que tiene metformina, por supuesto que tiene inhibidores de DPP4 en descenso de hemoglobina glucosilada. Es decir, tenemos toda una variedad de pacientes y de opciones terapéuticas para establecer las estrategias de combinación. Entonces, ¿qué elegir o qué mezclas elegir? Sin duda alguna, aquí estamos viendo el efecto que tienen en la oportunidad de disminuir hemoglobina glucosilada. Y tenemos que conocer las otras características del paciente para nosotros crear estas alianzas terapéuticas. Yo les digo alianzas, son combinaciones farmacológicas teniendo en cuenta esto. ¿Qué pasa si nuestro paciente no tiene fármacos? Este es el escenario de no tener fármacos. ¿Qué pasa si tiene metformina? Ustedes pueden ver si yo a mi paciente que tiene monoterapia con metformina agrego, por ejemplo, un inhibidor de SGLT2, como ustedes lo pueden ver como canagliflozina, ustedes pueden ver el impacto sumado al efecto de metformina. Por supuesto que ven el efecto de GLP-1 subcutáneos y orales, y por supuesto que tenemos opciones terapéuticas que tienen menor efecto, como ustedes lo pueden ver, los inhibidores de alfa-glucosidasa o inhibidores de DPP4. Pero sin duda alguna, en la manera que establezco las combinaciones terapéuticas puedo tener un efecto de manera significativa. De tal manera que este punto es esencial. Y esto siempre lo comentamos en los foros. Puedo tener un paciente que requiera un descenso de la hemoglobina glucosilada y sus patrones de control, pero me diga, doctor, no tengo opción de comprar terapias que se han demostrado que tengan un gran efecto, puesto que el sueldo que tengo no me alcanza. Y entonces ahí es cuando tengo que tomar en cuenta qué mezclas puedo yo hacer y que puedan tener un efecto en disminución de la glucosa de manera efectiva, segura, eficaz, y no olvidar el manejo del riesgo cardiovascular. Pensando en esto, hace algunos años, 2023, en colaboración en el Colegio de Medicina Interna con la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y otras asociaciones, creamos este algoritmo. Ustedes pueden ver que es un algoritmo que, además de enfocarse al control de la glucosa, por supuesto, no olvidamos la presión arterial, no olvidamos la meta de LDL y del colesterol no HDL, que es un marcador importante teniendo como en cuenta las modificaciones del estilo de vida, y establecimos, basado en el grado de control, la posibilidad de dar monoterapia, tratamiento combinado o incluso ya insulinización. Pero lo que quisiera llamar su atención es que en los escenarios de combinación farmacológica aparecen prácticamente todos los grupos farmacológicos que disponemos. Metforminas, GLP-1, por supuesto inhibidores de SGLT2, por supuesto sulfonilureas, y hacemos un pequeño análisis de las sulfonilureas, por supuesto inhibidores de DPP4, porque en este rol de perfilamiento de la terapia lo que importa es el paciente y también importa la cuestión socioeconómica. Hablemos de metformina, que la mencionamos. Metformina, todos sabemos el efecto múltiple estudiado ya desde hace muchos años, tenemos décadas usándolo, sabemos que es buena, bonita, barata, sabemos que tiene un efecto moderado sobre hemoglobina glucosilada. En algún momento se pensaba y veíamos que pudieran perder a estos pacientes algo de peso. Sabemos que cuando revisamos los metaanálisis
es muy heterogénea la población y prácticamente tiene un efecto muy leve sobre la pérdida ponderal. Eh, Todos hemos tenido una gran experiencia con metformina. Metformina demostró a los americanos, a los caucásicos, que era una estrategia segura. Y sin duda alguna es un pilar y es un cimiento de la construcción de estrategias combinadas. Yo quisiera llamar su atención y no vamos a hacer un análisis pues del efecto porque todos sabemos, pero hay una gran diferencia y que se menciona mucho en los algoritmos terapéuticos cuando yo utilizo una estrategia de liberación prolongada de metformina, que ustedes la pueden ver aquí, es un ejemplo de una presentación de menos miligramos, de 500, pero sabemos que hay presentaciones de diferente gramaje, incluyendo presentaciones de 1 gramo. Y algo que llama mucho la atención es que la vida media es mucho más estable, la tasa de liberación es mucho más estable, el efecto farmacológico es mucho más estable y sin duda alguna también impacta en los desenlaces clínicos. ¿Por qué? Porque si un paciente toma una metformina ordinaria, de liberación ordinaria, y no tiene un evento adverso, pues ya la hizo y podemos basarnos en ello. Pero si empieza a tener síntomas gastrointestinales, si no hacemos un ajuste, quizá podamos tener la omisión o el abandono del paciente de la estrategia combinada. De ahí es esencial el uso y tomar en cuenta que en estos pacientes sí podemos tener una opción en las formas de liberación prolongada. Y lo que les comenté, pacientes que tienen posibilidades de tener eventos adversos gastrointestinales, si yo tengo un grupo de pacientes que están teniendo eventos adversos, la probabilidad de tener menor adherencia es mayor, ¿sí? La probabilidad, aquellos con metformina de liberación prolongada, de tener un apego y por lo tanto tener un impacto, como ustedes pueden ver en el descenso de la hemoglobina glucosilada y en el apego al fármaco, es notablemente mucho mayor. Entonces, este es un elemento esencial. Recordemos nuevamente a nuestro paciente Luis. Entonces, diabetes, por supuesto, más dislipidemia, más hipertensión arterial, por supuesto, este índice de masa corporal. Ya vimos, le dejamos a nuestro paciente metformina 1 gramo cada 12, liberación prolongada, su antihipertensivo. Y bueno, pues ahí están los laboratorios. Vemos que estos laboratorios no tienen un efecto importante, entonces es momento de tomar acción. Si nuestro paciente en contexto de recién diagnóstico que no tiene datos de descontrol, no tiene una buena respuesta, estaría aquí, es momento de establecer combinaciones. Y vean ustedes, metformina GLP-1, por supuesto que Luis podría ser un buen candidato. Metformina inhibidores de SGLT2, también, sin duda alguna. Metformina sulfonilurea, aquí viene el asterisco. Si yo utilizo metformina sulfonilurea, tengo que ver qué sulfonilurea tengo que utilizar. Y aquí las recomendaciones hay dos, de segunda generación, glimepirida o gliclazida. No está las otras sulfonilureas y por supuesto que tendría yo que ejercer un control más estricto de la actividad física y del plan de alimentación. Puedo utilizar metformina inhibidores de DPP4 y metformina TZDs, que quizá TZDs en el contexto de Luis, que tiene un índice de masa corporal de 30, no sea la mejor opción. Entonces, nuevamente el comentario, debemos de centrarnos fundamentalmente en el paciente y ahí están las combinaciones a metformina. Vean, si yo tomo una sulfonilurea de segunda generación como glimepirida combinado a metformina, tengo un efecto de más del 55% en probabilidad de tener meta. ¿Sí? Si ustedes pueden ver algunos otros secretagogos, mucho menor con inhibidores de DPP4, ahí están los agonistas de receptores del GLP-1. Vean el impacto significativo que tiene construir una sinergia con inhibidores de SGLT2 o un sistema de insulinización. Vean, hay algunos otros como inhibidores de alfa-glucosidasa que justamente no debo de tener
un efecto tan positivo, ¿no? Tiene un efecto no tan notable. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? La sinergia que crees basado en tu paciente te demanda seguimiento. Es decir, si yo establezco combinaciones de metformina con inhibidores de SGLT2, tengo que insistir en la higiene urinaria, en el secado después de orinar, tengo que vigilar eventos adversos, sin duda alguna. Si yo utilizo una combinación de metformina sulfonilureas, primero debería de yo de elegir una sulfonilurea de segunda generación y sé que estos medicamentos como secretagogos, imagínense que combino metformina y limepirida, tendría yo que establecer un seguimiento puntual de la actividad física y del plan de alimentación, más el control de los otros factores, derivado de que si no lo hacemos el paciente puede tener, pues sí, sin duda alguna descenso ponderal, descenso de la hemoglobina glucosilada, pero podemos tener algunos desenlaces como el incremento ponderal. Conclusión. Cada estrategia terapéutica que creemos nos da la oportunidad de establecer e individualizar el seguimiento, la revisión en posteriori del paciente y el ajuste dinámico. Esta es la verdadera clave. Entonces, ya lo comentamos, creo que durante mucho tiempo, y es a propósito de sulfonilureas de primera generación, este grupo farmacológico ha ido teniendo menor cantidad de difusión, pero seamos realistas. Cuando nosotros vemos los estudios clínicos, los ensayos de seguridad cardiovascular, el porcentaje de combinación de metformina sulfonilureas supera el 40%. Y aquí viene el primer punto importante. No es lo mismo dar una sulfonilurea como glibenclamida a una sulfonilurea como glimepirida, que son de nueva generación y que vamos a hacer algunos ejemplos. Para ver este perfilamiento y el objetivo es tomar en cuenta los diferentes escenarios, como lo hemos dicho, para tratar de ver cuáles son las mejores combinaciones de perfilamiento al paciente, les quisiera presentar brevemente Estudio Carolina. Estudio Carolina fue hecho por el laboratorio que fabrica y comercializa linagliptina, pero la estrategia metodológica de Carolina es, pues el objetivo es demostrar la seguridad cardiovascular de linagliptina, pero toman como referente una sulfonilurea. ¿Por qué toman como referente una sulfonilurea como glimepirida? Uno, es de segunda generación. Dos, con un perfil clínico demostrado y seguro. Y tres, como buena sulfonilurea es potente. Entonces, los investigadores en el estudio Carolina se animaron y la verdad es que es una estrategia de comparación bastante destacable de comparar el perfil de seguridad y eficacia, seguridad cardiovascular, de pacientes que viven con diabetes y están tratados con linagliptina versus pacientes que viven con diabetes y son tratados con glimepirida en desenlaces cardiovasculares. Y a propósito de esto, antes de presentar los desenlaces, ustedes pueden ver cómo hay dentro de las sulfonilureas, ahí ustedes pueden ver las primeritas, cloropropamida, tolbutamida, y ahí está glimepirida. Ustedes pueden ver la comparación de mortalidad global en aquellos que usan diferentes tipos de sulfonilureas y en mortalidad por causas cardiovasculares. Cuando ustedes ven, prácticamente todos tienen heterogeneidad y por ejemplo en mortalidad global, glimepirida y gliclazida son las que tienen un efecto significativo. Entonces, la cuarta conclusión sería también dentro de las sulfonilureas, evidentemente tenemos diferencia. Esto fue lo que hicieron en Carolina. Tratamiento estándar más linagliptina seguidos a lo largo del tiempo. El grupo control, tratamiento estándar más dosis progresivas de acuerdo a respuesta de glimepirida entre 1 y 4 miligramos. Lo que llamaba y lo que se quería ver es muerte cardiovascular, por supuesto infarto del miocardio no fatal, accidente cerebrovascular. Ahí ustedes pueden ver las dosis de titulación. Hay algunos pacientes que sin duda alguna requirieron
dosis por arriba de 2 miligramos a la dosis plena de 4 miligramos. Esta es la fase de titulación del estudio en el brazo con glimepirida. Y bueno, curiosamente lo que demostró la comparación de glimepirida con linagliptina en estos pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto es que en el MACE de 3 puntos, ustedes pueden ver que cumple el principio de no inferioridad, es decir, ambas moléculas son seguras, en mortalidad global también, en el tiempo a muerte de origen cardiovascular también. Entonces, la conclusión es que desde el punto de vista cardiovascular, glimepirida y linagliptina tienen un efecto semejante. El uso a largo plazo de una sulfonilurea como glimepirida no cambió los desenlaces cardiovasculares de manera efectiva. Y ahí pueden ver ustedes también el efecto en el descenso de ambos grupos farmacológicos de la hemoglobina glucosilada, que son muy semejantes en este estudio de seguridad cardiovascular de seguimiento, y algo que siempre preocupaba. Sabemos que los inhibidores de DPP4 tienen un neutro efecto en el peso. Ustedes pueden ver incluso el efecto del peso de linagliptina, pero preocupaba que la glimepirida podría incrementar peso, y ustedes pueden ver que en la línea apuntada es el basal. Estos pacientes tratados con esta sulfonilurea prácticamente terminan con algunos gramos por debajo de la basal. Entonces también en el peso hay diferencias entre las diferentes sulfonilureas, de tal manera que las sulfonilureas son un grupo heterogéneo. Hay diferencias en riesgo de hipoglucemia y por supuesto en el aumento del peso corporal. Veamos, por ejemplo, si estableciéramos una combinación en estos últimos 10 minutitos en nuestro paciente Luis, este paciente que no respondió del todo bien con metformina y que quisiéramos utilizar metformina con otra estrategia. Imagínense un inhibidor de SGLT2. Imagínense a nuestro paciente con hiperglucemia. Sabemos que en condiciones ordinarias de hiperglucemia se da una hipertranscripción de los genes de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2, una hiperexpresión de estos cotransportadores en el túbulo contorneado proximal, y lo que generan es hiperglucemia, ¿no? Esta hiperglucemia es porque la mayor parte de la glucosa filtrada se queda en el túbulo contorneado proximal a través de los SGLT2 y pasa a torrente sanguíneo. Sin duda alguna se saturará ese sistema y pasará algunas moléculas de glucosa que vemos cuando el paciente tiene por arriba de 180, 190 glucosuria, y que es un marcador también de descontrol. ¿Qué pasa si yo inhibo de manera selectiva este cotransportador? Ya todos lo sabemos. Incremento la tasa de excreción de glucosa a nivel urinario, y esta tasa de excreción de glucosa puede oscilar de manera significativa entre 50 y 80 gramos al día, lo cual nos da la oportunidad de tener un mecanismo de control metabólico extrapancreático, y también tener la posibilidad de tener una pérdida calórica. Si nosotros hacemos el equivalente, estamos hablando entre 200 y 400 kilocalorías por un efecto máximo de la inhibición. Sabemos que tenemos básicamente en el país 3 inhibidores de SGLT2. Uno es diferenciador, los primeros es empagliflozina, dapagliflozina, tiene una mayor afinidad sobre SGLT2, y el otro es canagliflozina. Canagliflozina tiene una alta selectividad por SGLT2, pero también por SGLT1, que eso es lo que le da un poco más la diferencia de estas excursiones postprandiales en los marcadores. Vean ustedes ahí los que tenemos. Ustedes pueden ver en descenso de hemoglobina glucosilada para DAPA, para cana y para empagliflozina. Ahí creo que nosotros vemos, si vemos las diferencias, es un poco mayor el efecto terapéutico con canagliflozina en relación a los porcentajes, y esto puede obedecer fundamentalmente a este efecto dual que también tiene tanto por los SGLT2 como los SGLT1. Vean el impacto en el peso corporal, ahí es básicamente muy semejante. Sabemos que no son estrategias terapéuticas,
Pero imagínense si yo tengo un paciente en insulinización y está en manejo con canagliflozina y todavía tiene el extra de perder 2.7 kilos promedio, pues sabemos que es un extra en estos pacientes que tienen comorbilidades asociadas, sin duda alguna. Veamos, por ejemplo, algunas otras comparaciones. Si nosotros hacemos estudio de comparación de dosis plena de sitagliptina como representante de inhibidor de DPP4 versus dosis plenas de canagliflozina 300 miligramos como representante de SGLT2, ustedes pueden ver que sí hay una diferencia significativa en la tasa. Estos pacientes empiezan con 8,2. Ustedes pueden ver al final el grupo de pacientes tratados con cita termina promedio 7.4 versus aquellos pacientes con 7% con un descenso de hemoglobina glucosilada mayor. Y esto mismo también lo podemos ver en la glucosa plasmática en ayuno. Ahí ustedes pueden ver el escenario de descenso de la glucosa con estos inhibidores de SGLT2 como es canagliflozina versus sitagliptina. Y aquí no se trata de decir si un medicamento es mejor que otro. Lo que trato de decir es que cada grupo farmacológico y cada integrante de ese grupo farmacológico tiene características que las debemos de conocer y que podemos justamente combinar y establecer estrategias de combinación. ¿Qué pasa si yo establezco combinación metformina-canagliflozina? Ustedes pueden ver la tasa de descenso versus metformina con sitagliptina. Por supuesto que tenemos un mayor descenso de hemoglobina glucosilada en el grupo de pacientes que tienen canagliflozina y también vemos el impacto ponderal. Sabemos que este principio de excreción de glucosa que se acompaña por supuesto, de pérdida de calorías, sin duda alguna tiene un efecto significativo y no olvidar el efecto que tiene la presión sistólica. La excreción de glucosa modula el comportamiento de la mácula densa, hay mayor carga o mayor flujo de solutos a la mácula densa. Esto tiene un cambio en la actividad del sistema renina-angiotensina, modulándola hacia abajo, y evidentemente nosotros vemos un efecto característico de representantes de inhibidores de SGLT2 como canagliflozina, que estos pacientes descienden entre 3.5 para la dosis de 100, promedio 4.7 milímetros para la dosis de 300 en este grupo de pacientes tratados. Entonces, ya vimos cómo hay diferentes estrategias. No olvidar que el peso también es un elemento importante. Aquí ustedes pueden ver cómo hay escenarios farmacológicos que tienen un impacto significativo. Ya lo habíamos comentado previamente. Y hay algunos que tenemos que cuidar y vigilar de manera más estrecha. Tercer punto, no olvidar el riesgo cardiovascular. Puedo yo tener magníficamente un paciente bien controlado en su hemoglobina glucosilada, pero si está con 150, 90, o si tiene incremento del LDL, o si tiene un colesterol no HDL por arriba de lo normal, o si el paciente ronca, o si el paciente tiene trastorno depresivo o fuma, bebe, evidentemente me va a restar esta acumulación de factores de riesgo cardiovascular. Pues imaginemos teóricamente que nuestro paciente Luis a 3 años presenta un síndrome coronario agudo con una colocación de stent y cuando yo veo tiene una hemoglobina glucosilada de 8,2, tiene una albuminuria creatinuria de 120, ya incrementó, descendió la tasa de filtrado glomerular a 65 y tenemos metformina con un inhibidor de DPP4. Entonces aquí viene el cuarto pilar. Si tu paciente tiene riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o ya tiene el antecedente o tiene marcadores de enfermedad renal, por supuesto que tienes que pensar en fármacos modificadores de desenlace. Nuestro paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Hay dos opciones, agonista de GLP-1 e inhibidores de SGLT2, pero nuestro paciente cuenta con enfermedad renal. De tal manera
que de manera inicial lo que tendría que ser aterrizado sin duda alguna es un inhibidor de SGLT2 a este tratamiento de diabetes. Y no olvidar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto de fracción de eyección preservada como disminuida, los inhibidores de SGLT2 tienen un impacto de manera significativa. Hay pacientes que podemos, si bien hacer combinaciones GLP-1 inhibidores de SGLT2, por supuesto que sería una magnífica combinación. Entonces, ya en esta parte me quisiera enfocar a estos desenlaces renales. Vean ustedes cómo los pacientes que tienen mayor albuminuria y menor tasa de filtrado glomerular se incrementan de manera significativa el riesgo de mortalidad cardiovascular. De hecho, muchos de estos pacientes no llegan a diálisis. Muchos de estos pacientes terminan con desenlaces cardiovasculares mortales y, por supuesto, contribuyen a carga global. Entonces, teniendo en cuenta esto, vean ustedes los desenlaces renales es que predominantemente se basan en duplicación de creatinina en los estudios clínicos, en necesidad de terapia sustitutiva y en mortalidad de causa renal y también algunos albuminuria, como inhibidores de SGLT2 como canagliflozina a través del programa CANVAS, DAPA a través de DECLARE, empagliflozina a través de EMPAREGO-COM, definieron un importante efecto en los riesgos de desenlaces renales por este efecto modulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y vean, por ejemplo, este subanálisis justamente sacado de Canvas, como estos pacientes tratados con canagliflozina con el paso del tiempo van teniendo una disminución en el porcentaje de ascenso de albuminuria, creatinuria. Y un referente para esto, pues es el estudio Credence, que el objetivo fue valorar el efecto de canagliflozina comparado con el placebo con un desenlace también renal, en muerte renal y también cardiovascular. Veamos a largo plazo las estrategias del grupo placebo y el desenlace versus el grupo que recibió canagliflozina. Para este desenlace compuesto tuvimos una reducción significativa del 30% y en este complejo de enfermedad renal terminal, de la duplicación de la creatinina o muerte cardiovascular o renal, tuvimos también un desenlace de manera significativa entre 30 y 31%. De tal manera que ahora nuestro paciente en medio pues es de muy alto riesgo porque ya tuvo un desenlace cardiovascular y sabemos que los fármacos modificadores de desenlace, inhibidores de SGLT2 o GLP-1 son una parte fundamental. Entonces, a lo largo de esta sesión de 50 minutitos hemos visto cómo hay características muy importantes que debemos de tomar en cuenta para perfilar. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el paciente es el que nos da la pauta y las comorbilidades, y a manera de conclusión establecí un decálogo justamente para resumir esta clase y esta plática, perdón. Primer punto es, ve a ver al paciente más allá de su glucosa. Sabemos que hipertensión, dislipidemia, obesidad, la albuminuria, la presencia de deterioro de la clase funcional, edema, fatiga, cada manifestación clínica habla de un daño en curso, habla de un efecto sistémico. Dos, no olvidar que hay que establecer la función renal para decidir el manejo. Importante tasa de filtrado glomerular y albuminuria, creatinuria. Sabemos que hay estrategias como inhibidores de SGLT2 como canagliflozina que impacta de manera significativa. No olvidar el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular nos posiciona frente al paciente, pero es una herramienta también de educación para el paciente y sensibilización. De esa manera puede uno tener un mejor impacto en las decisiones y que el apego sea por parte del paciente. No olvidar que el peso importa y mucho. Sin duda algún índice de masa corporal, circunferencia abdominal, no solo son números, reflejan
disfunción metabólica, reflejan inflamación, resistencia a insulina, riesgo de progresión a complicaciones, de tal manera que la estrategia terapéutica que elija debe de tener un impacto en ello. Y si no puede tener un impacto, debo de intensificar las estrategias de seguimiento. No olvidar nuestra parte glucocéntrica que debemos de tomar en cuenta, no perder de vista al control glucémico, pero muy importantemente establecer estrategias de combinación efectivo. Y aquí viene el sexto punto. Identifique cuándo intensificar el tratamiento. Por lo que vivimos actualmente, la mayor parte de los pacientes, si no es que todos, digo, sabemos que hay pacientes frágiles y comórbidos que no se benefician de una intensificación, pero finalmente la mayor parte de los pacientes se beneficia por lo menos de una terapia dual bien establecida en dosis plenas y valorar en las siguientes semanas la respuesta o en posibilidad de iniciar una triple terapia. No olvidar combinaciones, combinación metformina con inhibidores de SGLT2, metformina con sulfonilureas. Ya vimos que las sulfonilureas hay diferencia. Y no olvidar que la estrategia de combinación debe tener un mejor efecto no solo en la glucosa, sino en la economía. Utilizar esquemas simples y prácticos, menos tabletas, mayor riesgo de apego terapéutico. No subestimar aquellos fármacos que tengan una no inferioridad o un efecto neutro sobre el desenlace cardiovascular. Y les pongo ejemplos. Inhibidores de DPP4, ¿sí? Y algunos sulfonilureas como glimepirida, porque sin duda alguna impactan de manera significativa en el control metabólico. Y el más importante es individualizar y no minimizar. Individualizar en cada paciente, pero tomar en cuenta edad, contexto social, resistencia inicial, creencias del paciente, disponibilidad de alimentos, entre otras cosas. Para mí ha sido un gran gusto nuevamente estar en estas magníficas sesiones de mi querido Colegio de Medicina Interna de México. Ha sido un gusto hacer una revisión del manejo holístico y de la implementación de estrategias combinadas en el paciente. Agradezco sin duda alguna al Colegio de Medicina Interna y al patrocinio de Laboratorios Silanes por darnos la oportunidad para presentar esta charla. Nos vemos en unos minutos en preguntas y respuestas. Me llama la atención y en este sentido preguntaríamos cuáles son las características del paciente o cuáles son las prioridades, cómo debemos priorizar para guiar la elección inicial de una terapia combinada en diabetes. ¿Priorizar en qué sentido? En los niveles de bilirrubina glucosilada, el índice de masa corporal, el riesgo cardiovascular, en cuanto a la función renal, ¿qué sería lo más relevante en la terapia inicial y la terapia combinada? Muchas gracias, Julio. Nuevamente, Blanquita, es un placer estar con ustedes en estas magníficas sesiones. Y creo que es una pregunta que es como el eslabón en la parte de la diabetología, de la medicina diaria que tenemos con los pacientes. Eh, Creo que en este contexto hay elementos que importan conjuntamente. No podemos tomar solo una variable como determinante para la elección del tratamiento. Eso debe ser fundamental. Pero si yo tengo la oportunidad de tener una consulta, pero una consulta, imaginémonos dos escenarios, una consulta institucional donde tengo una limitación del tiempo, tengo que ver justamente la evolución de la enfermedad, tengo que ver el peso del paciente, algunas medidas antropométricas rápidamente para sacar índice de masa corporal. Si nos benefician con el índice cintura-cadera, genial. Si no, simplemente con el índice de masa corporal, una revisión física rápida y por supuesto la evaluación de los laboratorios. Muchas de las veces tenemos laboratorios básicos, un examen general de orina, glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada, quizá eh, creatinina para calcular la tasa de filtrado y el perfil de lípidos, y creo que son elementos suficientes para poder establecer
justamente el perfil del paciente y el grado de descontrol. Este perfil, pues finalmente se es enfocado en el grado de descontrol glucémico, en el riesgo cardiovascular, en el riesgo renal y por supuesto en la presencia o no de alteraciones en el peso y de otros factores de riesgo. Y creo que eso determina muy importantemente la siguiente acción, que es qué estrategia puedo utilizar. Generalmente la mayor parte de los pacientes, si no tienen un descontrol severo, tengo que establecer estrategias combinadas, como pasa con hipertensión, como está pasando en el mundo de los lípidos. Ahora la recomendación es establecer estrategias combinadas, dejar únicamente en monoterapia a los pacientes que tienen fragilidad, que tienen riesgo de hipoglucemia o que no tienen necesidad de una intensificación, pero prácticamente el resto de los pacientes tendrían que partir de terapias combinadas y dichas terapias son basadas fundamentalmente en las características del propio paciente. Y tengo una pregunta del doctor Cándido Flores. Mi pregunta es, ¿qué información existe en la actualidad como efectos secundarios por el uso de agonistas GLP-1, particularmente oclusión intestinal? Ok, muchas gracias. Pues un abrazo a mi querido amigo Cándido, también gran internista. Bueno, creo que esto viene a colación de todas las publicaciones que hemos visto que han sido exacerbadas por tintes no científicos y la realidad es que no debemos de de perder de vista que cuando hablamos de GLP-1s, de terapia incretínica, sobre todo agonistas GLP-1, sabemos que uno de los blancos terapéuticos y de los efectos son los efectos que tiene modular y estimular el receptor de GLP-1 a nivel del tubo gastrointestinal, que se traduce fundamentalmente en disminución del vaciamiento gástrico, lo cual da sensación de plenitud, lo cual genera una retroalimentación a nivel del sistema nervioso central y en centros de apetito, disminuyendo justamente el apetito por esta sensación de saciedad y efectivamente tiene un impacto en la disminución del tránsito intestinal. Aquí vale mucho la pena irse a los estudios clínicos de los diferentes componentes de esta clase terapéutica, desde los primeros, pasando ahora por semaglutide subcutánea y también por agonistas duales GLP-1-GIP en los ensayos clínicos. Y cuando vemos la sección de seguridad, que son ensayos muy bien controlados, estos pacientes efectivamente pueden experimentar cambios en el tránsito intestinal, pero es muy baja la incidencia de fenómenos de oclusión intestinal. Son muy pocos los casos. Evidentemente, estos pacientes pueden tener distensión, constipación, hay algunos que pueden tener diarrea que justamente llevan tal vez a suspender el tratamiento, pero un warning, sobre todo en oclusión intestinal, no está definido. Sin embargo, si yo tengo un paciente que tiene un factor de riesgo o un historial de riesgo para hacer una enfermedad oclusiva intestinal, les pongo el mejor ejemplo, aquellos pacientes que tienen múltiples intervenciones, que tienen historial de anormalidades del tránsito intestinal por bridas y que sabemos que a veces estos pacientes ingresan al hospital, tendría yo que ser muy meticuloso, muy cuidadoso y redoblar, si es que tomo la decisión de utilizar un GLP-1, la vigilancia porque estos pacientes probablemente me puedan hacer un evento adverso de mayor magnitud y por supuesto ahí surge la pregunta, ¿se lo atribuyo al GLP-1 o es parte del historial? Entonces, esto es muy importante. Sin duda alguna, el paciente que tiene factor de riesgo, pues como cualquier otro fármaco, tendríamos que tener un efecto importante de vigilancia. Pero estrictamente establecer asociación en porcentaje, la verdad es que es muy baja oclusión intestinal con el uso de GLP-1. En ese contexto, el doctor también pregunta, ¿en qué tiempo se presentaría esto? Fíjate, Blanquita, que es cuando nosotros igual revisamos bien
los datos de seguridad del paciente, pues desde el momento en que empieza a tener efecto la molécula, en las siguientes horas de aplicación, pues empiezan las manifestaciones. Pero una vez que uno alcanza pues la vida media de la molécula, que ahora sabemos que muchas de ellas son de manera semanal, evidentemente empiezan a tener pues las manifestaciones propias del efecto terapéutico. De hecho, hay expertos en esta área que llegan y están postulando que más que evento adverso pueda ser un evento de la acción terapéutica de estos fármacos. Y ahí viene el bemol. Si el paciente tiene un patrón de alimentación inadecuada que impacta o exacerba síntomas favorecidos por el efecto terapéutico, pues evidentemente va a sufrir mucho. Si el paciente tiene factores de riesgo como gastroparesia por diabetes, que tiene alteraciones neuropáticas autonómicas a nivel visceral por diabetes, probablemente estos medicamentos puedan tener un poco más de efecto en esos eventos indeseables. Pero lo que les puedo decir es que los que hemos estado usando y todos los que estamos usando fármacos, sabemos que hay que instruir al paciente inmediatamente porque sin duda alguna, desde las primeras dosis, pues empiezan a tener justamente el efecto, ¿no? Del mecanismo de acción de estos fármacos. ¿Pero qué tan accesible es para la población en general los GLP-1 en la actualidad? Fíjate que siempre les pongo el ejemplo, como ustedes saben, yo estoy en la institución de la Aguilita Verde y hace algunos años, un poco más de una década, bueno, ya casi una década, yo miraba a los compañeros del ISSSTE y los mirábamos con cierta envidia porque Envidia. ellos estaban bien armados y la realidad es que pues después de un trabajo arduo que pues se hizo todo un grupo de médicos, ahí tuve yo la oportunidad también de estar modulando, pues se incrementó la oferta y ahora podemos decir que si bien no tenemos los nuevos GLP-1 ni mucho menos GLP-1 GIP, pues tenemos un agonista para manejo de diabetes que es liraglutide, semaglutide oral también está. De los inhibidores de SGLT2, prácticamente 2/3 de los que hay en el país también. Metformina, por supuesto, toda la variedad de insulinas, entonces casi estamos a doc. Creo que en la parte institucional, como el ISSSTE, creo que hay un poquito más de inclusión de otras moléculas GLP-1 y pues evidentemente tenemos cada vez más opciones, sin embargo, pues el acceso es muy limitado y creo que lo que ayudan estas recomendaciones como la guía que se publicó, los trabajos que está haciendo la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, el propio Colegio de Medicina Interna, creo que han ido permeando y con el paso del tiempo quizá podríamos tener un impacto. Pero si nosotros vemos, pues algunas terapias con incretinas ya es una realidad. En la institución pública quisiéramos tener todas, sin duda alguna, pero finalmente pues tenemos un poco más de opciones terapéuticas para ofrecer a los pacientes. Y tocaste un punto importante, ¿no? Que es, y yo lo tocaba mucho, cuando nosotros revisamos por ejemplo, los estudios de seguridad cardiovascular de cualquier molécula y te interesa ver qué grupos farmacológicos utilizan, la verdad es que se sigue prescribiendo y se sigue consumiendo mezclas de metformina sulfonilurea. Entonces, evidentemente son esos pacientes que hay que seguir trabajando, que hay que seguir reabordando porque sin duda alguna se podrían beneficiar de un reajuste del tratamiento. Y creo que yo soy de la idea de que de repente tú ves un paciente que le puedes acoplar muy bien un GLP-1 con un inhibidor de SGLT2 y tal vez metformina y pues ya la va a hacer, pero probablemente hay pacientes que diga, doctor, no me alcanza y no tengo la opción para darle continuidad y por más emocionado que usted me dé de la evidencia y del impacto a largo plazo,
pues no tengo la opción de establecer. Y ahí es precisamente que no se acaba la historia, porque podríamos hacer tratamientos o combinaciones farmacológicas que quizá a lo mejor no pegan tanto a escenarios de desenlaces cardiovasculares como lo estamos viendo, pero ¿qué me dices de tratar mejor la presión arterial, de tratar mejor el peso, de tratar mejor el tabaco, de tratar mejor los lípidos? Quizá eso pueda representar también un extra que pueda beneficiar a ese paciente. Entonces, este concepto de que todo importa, sin duda alguna, es fundamental en el momento actual. Evidentemente, si el paciente está en una institución o el paciente tiene opciones para adquirir, pues evidentemente tenemos opción de aterrizar lo que queramos, pero hay pacientes que nos dan retos y nosotros estamos capacitados para comprender al paciente y para aterrizar el tratamiento a la realidad del propio paciente. En cuanto a efectividad, ¿cuál sería lo que tenemos actualmente a nivel institucional? Fíjate que creo que, o sea, hablando en el contexto de inhibidores de SGLT2, creo que ahí sí estamos a nivel institucional bien armados, sin duda alguna. Y creo que muchos de los pacientes se benefician de hacer combinaciones de biguanidas con inhibidores de SGLT2. Creo que eso es una gran combinación, pero también es una gran combinación establecer biguanidas, inhibidores de SGLT2 y GLP-1. Creo que esa sería una terapia que pega a muchos trasfondos y que pudiera tener un impacto de manera significativa por el efecto cardiovascular de los mismos, el efecto renal, el impacto en el peso y sin duda alguna el impacto en los desenlaces de los marcadores de hiperglucemia de manera segura. Eh, pero hay veces, digo, en lo personal me ha tocado que hay limitación de GLP-1 a nivel institucional y bueno, pues no olvidar que esta combinación de biguanida con inhibidores de SGLT2 y si yo requiero intensificar el manejo, ahí están los inhibidores de PP4. Sabemos que no son tan bien vistos en el aspecto de que tienen un efecto moderado en la disminución de hemoglobina glucosilada y tienen un efecto neutro cardiovascular, pero esa sinergia de apoyar al efecto terapéutico de la combinación previa como metformina con un inhibidor de SGLT2, creo que da la posibilidad al paciente de tener un mejor control. Entonces, pues ya no se parece, digo, pese a que estamos en dificultades y seguimos en dificultades, creo que tenemos más opciones terapéuticas. Algunas son medio intermitentes, pero creo que el secreto es hacer buenas combinaciones y como lo decíamos, ¿no? Y ahí lo especifica la ADA, las combinaciones farmacológicas de mecanismos complementarios son estrategias de alta potencia, ¿no? Evidentemente está perfectamente bien demostrado. Sí, es impresionante cómo, bueno, más que impresionante, es grato ver cómo ha evolucionado la terapéutica en este sentido. Recuerdo hasta el 2000 aproximadamente, la Aguilita, solo teníamos una biguanida, algunas Ujú. insulinas, ya saben cuáles, y si acaso tiazolidinidionas. Dos. Ahora el arsenal es más amplio, ¿no? Es lo cual favorece pues todo lo que hemos estado platicando. No sé si tengas algún comentario, Blanquita. Sí, gracias. Dice, tengo una pregunta que dice, para usted, ¿cuál es el ISGLT2 el más recomendado en cuanto a eficacia y seguridad en enfermedad? Sí tenemos varias preguntas, doctor. Si nos pudieran ahondar en esto y nos vamos con las siguientes. Fíjate que esa es una gran pregunta porque puede ser una pregunta noble o una pregunta con jiribilla, eh, como pasa siempre, ¿no? Pero creo que eso es muy importante y agradecemos a quien la hizo. Creo que los tres inhibidores de SGLT2 que contamos en nuestro país tienen todo el historial, tienen todo el respaldo en investigación, sobre todo ensayos clínicos,
en diferentes escenarios. Todos sabemos que inicialmente fueron utilizados y fueron probados en pacientes que viven con diabetes 2, y cuando llegó el momento de hacer lo que forzosamente ahora la industria tiene que hacer, que son los estudios de seguridad cardiovascular, pues con el primer ensayo de seguridad cardiovascular nos llevamos una tremenda sorpresa. La sorpresa es, se morían menos de causas cardiovasculares, los pacientes que vivían con insuficiencia cardíaca ingresaban menos al hospital, y a largo plazo empezamos a ver también un efecto en algunos cambios a nivel renal. Entonces, esto ha dado una revolución de los estudios. Tan es así que pues tenemos pilares de inhibidores de SGLT2 en insuficiencia cardíaca con y sin diabetes, en enfermedad renal crónica con y sin diabetes, y por supuesto en diabetes y en enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y yo sinceramente pondría en contexto que si el paciente tiene necesidad de darle el beneficio de un inhibidor de SGLT2 y cuento con alguno de estos tres que hay en el país, no perdamos la oportunidad de darles. Hay algunas pequeñas características que diferencian, y lo comentamos. Por ejemplo, canagliflozina tiene un poco más de efecto sobre, tanto como los inhibidores de SGLT2, también con los inhibidores del cotransportador glucosa 1, que están a nivel intestinal. Y esto yo lo explicaba que tenía un poquito de efecto en las excursiones postprandiales de la glucosa, y por lo tanto también en el descenso de hemoglobina glucosilada. Pero la realidad es que, siendo prácticos y estableciendo el beneficio al paciente, creo que si yo pienso en darle un beneficio de este grupo farmacológico, tengo que hacer lo posible por aterrizar el que yo tenga a la mano. Si yo tengo la opción de poder establecer la prescripción de uno en particular, tengo que conocer, pues por supuesto, la dosis, la vida media, y sí, efectivamente, el efecto que pueda tener tanto con el cotransportador tipo 2 como tipo 1 predominantemente. Julio, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, acá comentan eso, no sé si Juan Carlos, en tu experiencia o alguna evidencia ya documentada sobre como efecto adverso a nivel retiniano al recibir tratamiento con agonistas GLP-1. Fíjate que eso es una gran pregunta, y creo que también hay que mandarle un gran saludo a quien la está haciendo, porque, híjoles, de repente empezó a generar un poco de zozobra, de temor, sobre todo neuropatía isquémica no arterítica, vinculado por reportes de casos, sobre todo a manejo en pacientes que estaban usando semaglutida, y de repente había la tendencia como a generalizar esto. Entonces, yo me di en un momento cuando empezó esto, porque los pacientes que yo los tenía con GLP-1 me empezaron a mandar mensajes y diciéndome, oiga, doctor, pues, ¿qué estaba pasando? ¿No? Usted me está prescribiendo algo, y la realidad es que de repente veo que no les va bien. Y entonces en la revisión hay muchos estudios, incluso por ahí hay un par de metaanálisis que logra englobar, pues ya tenemos muchos pacientes con GLP-1, y analizar de manera puntual estos casos de neuropatía óptica isquémica no arterítica. Y me gustaría acotar algunos puntos. Uno, la mayor parte de estos pacientes, digo, no es tan frecuente esta complicación, pero el principal factor de riesgo para tener esta complicación es ya tener una complicación de índole oftalmológica por descontrol metabólico. Ese es el primer punto. Segundo, la mayor parte de estos pacientes hacen o tienen este cambio y tienen el historial de un descontrol glucémico tremendo. Y tercero, la mayoría de estos pacientes no tuvieron un tamizaje o una revisión de fondo de ojo, una revisión oftalmológica, y entonces no dieron la oportunidad de categorizar justamente. Entonces no podemos generalizar
un evento de causa-efecto de yo Claro. aplicar sobre el riesgo de tener o sobre el efecto de tener justamente, porque si fuera así, pues ya no estuviéramos utilizando o ya no hubiera la comercialización de este grupo farmacológico. La realidad es que estos pacientes tenían complicaciones oftalmológicas previas severas, tenían un profundo descontrol metabólico y este descenso abrupto quizá puede ser un factor de riesgo y no tenían la evaluación. ¿Cuál es la conclusión? Si yo tengo un paciente que lo perfilo para utilizar una terapia incretínica, GLP-1 o incluso GLP-1-GIP, y el paciente tiene historial de descontrol metabólico severo, así como podemos hacerle una albuminuria, creatinuria, una tasa de filtrado, un electro o revisar muy bien los pies y la sensibilidad, tendríamos la obligación de tener una revisión oftalmológica porque es probable que este paciente pueda tener retinopatía, cambios microvasculares proliferativos, algún cambio isquémico e incluso incremento de la presión intraocular que sabemos que se asocia frecuentemente. Y entonces en el momento en que yo doy una terapia altamente efectiva en la reducción de glucosa y altamente efectiva en el control metabólico, podemos tener un cambio en la evolución y ahí viene el punto. ¿Lo asocio al GLP-1 o lo asocio al acúmulo de la exposición a hiperglucemia? Este es un punto muy interesante y le pasó a los inhibidores de DPP-4 con pancreatitis, les pasó. O sea, había ahí el warning en algún momento de no utilizar, porque tuve un par de pacientes que hicieron pancreatitis por utilizar inhibidores de DPP-4 y cuando uno analizaba estos pacientes, la mayor parte de estos pacientes tenían microlitiasis y entonces sabemos que pues, estos pacientes sí o sí pueden ser en cualquier momento un evento de pancreatitis, ¿no? Pero como estaban tomando inhibidores de DPP-4, decían, pues, y si fue el inhibidor de DPP-4, entonces, pues finalmente si yo voy a usar una terapia con incretinas, en este caso, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta que si mi paciente tiene litiasis o tiene antecedente, tendría yo que vigilarlo estrechamente, ¿no? Sí, entonces en términos objetivos no es atribuible a No, no, no no, hay suficiente evidencia, evidencia. ¿no? De causa-efecto, exacto. Excelente. Hablando ya, bueno, estamos en el tenor y día a día más la medicina personalizada. En este sentido, los perfiles fenotípicos y la genética, la genómica, perdón. Juan Carlos, ¿crees que pudiera, sé que es difícil, poder predecir en algún momento la respuesta que vaya a tener la terapia farmacológica en los diabéticos? Fíjate que esa es una gran pregunta y me acordaste ahorita de un paciente que no vive con diabetes, pero lo vemos mucho ahora en neuro, eh, paciente con algunos episodios de crisis focales y trastorno depresivo y se presentó a mi consulta con un exoma, con una correlación farmacogenética de un análisis preciso de la probabilidad de tener un efecto terapéutico con los diferentes grupos farmacológicos. Y pues cuando uno ve eso dice, bueno, pues le puedo aterrizar esto porque tiene este comportamiento para poder tener una eficacia por arriba del 95% y sería maravilloso, pero cuando vemos en la práctica clínica, pues no tenemos el recurso. Aunque el paciente pudiera pagarlo, al final no tendríamos en el número de millones que tenemos de población con diabetes la posibilidad de poder establecer un marco farmacogenético para poder predecir una buena respuesta. A mí me gustaría, sin duda alguna, que si yo tengo un paciente como don Luis, que les puse ahí la viñeta, pues yo pudiera ver su estudio farmacogenético y decir, doctor, anda, no pierde el tiempo dándole metformina con inhibidor de PP4. Tiene que pasar, es más, ni metformina le va a tener que dar, le va a tener que dar inhibidor de SGLT2 con GLP-1. Sería maravilloso, pero la realidad es que pues hay
veces que no tenemos ni para la hemoglobina glucosilada ni para hacer albuminuria, creatinuria. Y pues nuevamente creo que hay que insistir, lo que siempre se ha insistido, en el fenotipo clínico que cada vez se insiste más, ¿no? Si Claro. mi paciente tiene datos de insulinopenia pues ahí está la clave, hay que insulinizarlo, hay que romper este cuadro de hiperglucemia. Pero si mi paciente tiene datos de resistencia a la insulina, vive con sobrepeso, obesidad, tiene deterioro de la tasa de filtrado glomerular y tiene la posibilidad de tener acceso, tengo que utilizar un fármaco modificador de desenlaces, ¿no? Excelente, sí, es que pues viene, ¿no? Me refiero personalizada, la genómica, y pues bueno, lo ideal es que no solo para diabetes, un exoma para tener todas las posibilidades terapéuticas y ahora sí que la medicina auténticamente personalizada. Utópico, pero bueno, Así es, sin duda. avanzamos. Sí. Ponente de los mejores. Mi pregunta de los diferentes escenarios clínicos que podemos tener un paciente diabético, ¿cuándo se justificaría el uso de insulina como Degludec más liraglutide? Fíjate que esa también es una gran pregunta. Ahí le mando un saludo al doctor Del Ángel por ahí. Creo que tengo a su hijo de residente y es igual de aplicado que el padre, entonces le mando un fuerte abrazo al doctor Efraín hasta, si no mal recuerdo, Matías de la Torre, Veracruz. Y bueno, pues aquí el punto es, en el momento en que yo necesito un inyectable, si el paciente tiene posibilidad, sabemos que la primera recomendación es ahora utilizar un GLP-1. Eh, Creo que esa es la mejor estrategia para poder tener un impacto en tratar de ver si puedo omitir la posibilidad de tener un esquema con insulinización. Pero viene el otro escenario. Puedo tener un paciente con insulinización y lo estoy sobrevasalizando o empiezo a tener una dosis mayor de insulina basal que estoy pensando en ponerle un bolo quizá preprandial y siempre surge qué estrategia puedo yo tener teniendo en cuenta las características del paciente para poder disminuir la intensidad o las dosis de insulina y ahí viene esta estrategia de agregar al esquema basal de insulina una estrategia como un GLP-1. Los que trabajamos en la institución, que sabemos que tenemos basales y análogos de insulina de acción ultralenta y que empezamos a tener necesidades altas, pues podemos utilizar de manera agregada un GLP-1 agregado y la verdad es que se ve el efecto en el control y en la tasa de ascenso de la necesidad de insulina. Pero también sabemos que hay en el mercado combinaciones de análogos de insulina, como insulina de Degludec con un GLP-1, y que nos da la posibilidad de aplicarlo justamente en una sola pues, aplicación de esta mezcla. Entonces, esta combinación de insulina basal con un GLP-1 es una muy buena estrategia, sobre todo para el rendimiento metabólico y para evitar el alce o la sobrebalsalización de los pacientes y pues hay mucha evidencia de eso también, ¿no? Doctor, tenemos una última, digo, hay muchas más preguntas, pero tengo una que es interesante. Una disculpa por si no puedo hacer todas las preguntas que están aquí. Es del doctor Efraín del Ángel. ¿Qué opina del uso de ISGLT2 con desnutrición y falla renal en estadio 3? Esa es una pregunta importante porque si el paciente desde el punto de vista fenotípico está desnutrido, pudiera yo impactar, ya sabemos el mecanismo de acción que tienen estos fármacos, pérdida de glucosa a nivel urinario con pérdida de calorías, podría yo favorecer mayor pérdida de peso. Y aquí viene el punto, si el paciente está desnutrido y está contribuyendo el descontrol metabólico, y si está desnutrido, probablemente requiere insulinización. Y hay gente que dice, oye doctor, pero no me has dicho que los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto pues importante a nivel renal. Sí, pero en un paciente que tiene manifestaciones catabólicas
y que ahí va con otra pregunta que por ahí para contestar al unísono, si este paciente está catabólico, si este paciente está descontrolado, si este paciente tiene indicios de necesidad de insulina y yo utilizo un inhibidor de SGLT2, puedo ver esto que preguntan de cetoacidosis euglucémica, que ese es el principal factor de riesgo de tener pacientes con descontrol muy marcado y que yo utilizo un inhibidor de SGLT2. Entonces, no sería de manera inicial la mejor estrategia. Y nos pasa con los pacientes. Ya una vez que salen del hospital, que se compensan, que están mucho mejores, que logran recuperar peso, que están menos catabólicos, ahí sí podemos empezar a dar el manejo integral de la enfermedad renal, bloqueando el sistema renina-angiotensina, tratando de pensar si se beneficia de introducir un inhibidor de SGLT2. Entonces, pero una vez que queda, pues digamos, resuelto el foco inicial o la causa de la pérdida de peso, ¿no? Y pues bueno, agradecemos a todos los presentes, una excelente asistencia.